Hola y bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos lleva a los confines del universo, los núcleos galácticos activos o AGNs. Estamos hablando, para que nos entendamos, de los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de las galaxias. Pero no de cualquiera. Hablamos de ellos justo en el momento en que están, digamos, comiendo, devorando materia a un ritmo frenético. Totalmente. Un espectáculo cósmico increíble. Y para guiarnos en este viaje tenemos delante un artículo científico, el tercer informe del proyecto OPTX. Que aborda una pregunta que parece muy sencilla, pero que en realidad es un auténtico quebradero de cabeza. Pues sí. La pregunta es, ¿cómo clasificamos estos objetos tan lejanos y potentes? Resulta que hay dos formas principales de hacerlo. Una es mirando su luz visible, la de toda la vida. Y la otra es mirando sus rayos X, una luz mucho más energética. Exacto. Y nuestra misión hoy es desentrañar por qué estos dos métodos no siempre coinciden, qué problemas genera esta discrepancia y, bueno, qué proponen los autores para solucionarlo. Vamos a desmontar este tema. Y es que es una cuestión más importante de lo que parece, ¿eh? No es un simple debate académico. No, para nada. La forma en que agrupamos y contamos estos AGNs afecta directamente a cómo entendemos el crecimiento de los agujeros negros y la evolución de las galaxias. Una clasificación incorrecta puede introducir sesgos que, al final, nos lleven a conclusiones completamente erróneas sobre la historia del universo. De acuerdo, pues vamos al grano. Empecemos por la clasificación óptica. El artículo habla de una categoría clave, los BLAGNs o núcleos galácticos activos de línea ancha. Por lo que he entendido, esto significa que tenemos una vista despejada del gas que se mueve a toda velocidad cerca del agujero negro. Exacto. Vemos el espectáculo en primera fila. Ese gas se mueve tan rápido que la luz que emite se ensancha por el efecto Doppler, ¿sabes? Como la sirena de una ambulancia. Claro. Ver esas líneas anchas es la prueba de que vemos el corazón del AGN sin que nada nos tape. Y en el otro lado tenemos los no-BLAG, donde no vemos esas líneas. Y la teoría más aceptada para explicar esto es el modelo unificado. Que sugiere que en esos casos hay algo que nos tapa la vista. Un enorme toroide que es una especie de donut gigante de polvo y gas. O sea que, según este modelo, no es que sean objetos distintos, sino el mismo tipo de objeto visto desde ángulos diferentes. Una cuestión de perspectiva, ¿no? Eso es. Si lo miras de canto a través del donut, no ves el centro. Si lo miras desde arriba o desde abajo, por el agujero sí lo ves. Suena casi demasiado sencillo para ser verdad. Bueno, es un modelo muy potente y ha funcionado bastante bien, pero no hay que olvidar que es solo eso, un modelo. Y lo que este artículo pone a prueba es la validez de esa idea cuando la contrastas con otro tipo de luz. Y esa otra luz son los rayos X. El documento utiliza un parámetro, a ver si lo digo bien, el índice de fotones efectivo o gamma F. Sí, el gamma efectivo. Que sirve para medir el color de los rayos X. Si el espectro es blando, con un gamma F alto, se considera que no hay absorción. Correcto. Y si es duro, con un gamma F bajo, se considera que sí hay absorción, porque los rayos X más suaves son bloqueados por ese gas. Como mirar a través de unas gafas de sol, ¿no? Exacto, esa es la analogía perfecta. Cuanto más duro el espectro, más opacas las gafas. Sin embargo, es justo aquí. Aquí empieza el lío. Aquí empieza la complejidad. La premisa del estudio es que esta imagen, en teoría simple, de los rayos X, no encaja con la imagen óptica. Y los datos lo confirman de forma aplastante. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. El estudio da cifras muy concretas que revelan la magnitud del problema. Un 20% de los BLAGNs, los que creemos que están despejados, en realidad parecen estar absorbidos o tapados cuando los miramos en rayos X. 1 de cada 5. Es una contradicción en toda regla. Si tienes la vista despejada para ver las líneas ópticas, deberías tenerla para los rayos X, pero los datos dicen que no. Es como mirar por una ventana y ver el cielo azul, pero notar un frío polar como si estuviera abierta de par en par. Muy buena analogía. Algo no cuadra. Pero es que lo que viene ahora es más chocante aún. Un 33%, un tercio de los no BLAGNs, los que pensábamos que estaban ocultos, ¿Sí? parecen no tener ninguna absorción en rayos X. Su luz llega blanda, limpia, como si no hubiera nada en medio. Esto es lo que rompe el modelo por completo. Es como oír a alguien gritar detrás de un muro con una claridad perfecta, como si estuviera a tu lado. La idea de que solo es un problema de perspectiva se cae.
Vale, pero ante un problema así, a mí la primera reacción es pensar, bueno, pues combinemos la información, ¿no? Si un método falla en un caso y el otro en otro, pues los juntas. Y es una reacción intuitiva, claro. De hecho, el artículo menciona un esquema de clasificación mixto que hace justo eso. Suena lógico. Cogen los que parecen despejados en óptico, los Blains, y le suman los que, sin ser Blains, parecen despejados en rayos X. Intentan crear una muestra completa. ¿Y por qué dicen los autores de este artículo que eso es un error tan grave? Porque es un error metodológico de base. Y aquí son muy claros en su crítica. Si no entiendes por qué los dos métodos discrepan, mezclarlos solo sirve para enturbiar el análisis. Es como si dos testigos y un suceso dieran versiones contradictorias. Exacto. No puedes simplemente mezclar sus relatos y ya está. Tienes que investigar por qué ven las cosas de forma diferente. Mezclarlos es combinar dos conjuntos de sesgos que no conoces. El resultado es un batiburrillo ininterpretable. Entendido. La crítica es muy potente. Así que el artículo se pone en modo detective para descartar las explicaciones más sencillas. Es un proceso de eliminación, sí. La primera hipótesis que evalúan es la dilución por la galaxia anfitriona. La idea de que la propia luz de la galaxia sea tan brillante que ahogue la señal del AGN. Que es una explicación que ha sido muy popular, ¿eh? La idea de que en realidad son Blacknans disfrazados. Y tiene sentido, ¿no? El AGN está gritando, pero el coro de miles de millones de estrellas de la galaxia grita más fuerte. Pues parece que no. La descartan de forma bastante contundente. Y para ello se apoyan en datos de luz ultravioleta. ¿Por qué el ultravioleta es la clave aquí? Porque el disco de materia que rodea el agujero negro está increíblemente caliente, y su firma principal es un brillo intensísimo en el ultravioleta. Vale. Si la hipótesis de la dilución fuera cierta, estos objetos deberían tener un núcleo V muy brillante, con que estuviera tapado en el visible. ¿Y lo tienen? No. Los datos muestran que son genuinamente débiles en ultravioleta. O sea, no son blackelenes ocultos. Son una clase de objeto diferente. La diferencia es física, no un efecto de la observación. Vale, descartada la dilución. ¿Qué hay de la variabilidad? Sabemos que los AGNs parpadean, su brillo cambia. Podría ser que las observaciones ópticas y de rayos X se tomaran en momentos distintos, cuando el objeto estaba en un estado diferente. Reconocen que es un factor. Un objeto puede cambiar su tipo en rayos X, pasar de duro a blando o viceversa. Claro. De hecho, mencionan un estudio que vio que un 20% de las fuentes cambiaban de categoría. Un 20% es bastante. Podría ser esa la causa principal. Podría justificar algunos de los casos, pero no es la causa principal del problema. No puede explicar ese enorme 33% de no BLAGNs que no coinciden. Es ruido en el sistema, una pieza del puzzle, pero no la pieza que resuelve el misterio. De acuerdo. Descartamos la dilución y la variabilidad como causas principales. Nos estamos quedando sin sospechosos. Y aquí es donde el artículo da el golpe de gracia. Revela que el problema no está necesariamente en el objeto. No. El problema está en nuestra propia forma de medir, y en cómo esa medida interactúa con la expansión del universo. El gran problema oculto es el desplazamiento al rojo, el redshift. Un momento. El redshift es el efecto que estira la luz de los objetos lejanos. ¿Cómo puede algo tan fundamental afectar a esta medida de rayos X? Pues este es un punto fascinante y una de las críticas más demoledoras del estudio. El sesgo es sutil pero potentísimo. A ver, para una galaxia muy distante, ¿Sí? la banda de energía que el telescopio considera rayos X duros está en realidad observando rayos X de energía aún más alta desde la perspectiva de la fuente. Déjame procesarlo. La luz que el AGN emitió como dura se ha estirado tanto durante su viaje que cuando llega a nuestro telescopio la detectamos en una energía mucho más baja. Exacto. Y por tanto, la luz que nosotros detectamos en nuestra ventana dura, por ejemplo de 2 a 8 kiloelectronvoltios, Ujú. debió ser emitida por el AGN en una banda de energía mucho, mucho más alta. Justo. Y esos rayos X de altísima energía pueden atravesar el gas y el polvo con muchísima más facilidad. Claro. Es como comparar una bala de pistola con una de cañón, atravesando una pared. La de cañón pasa sin inmutarse. Exacto. Y por eso, un objeto distante que está realmente oscurecido puede parecer que no lo está, que es blando, simplemente por su lejanía. Nuestro sistema lo interpreta erróneamente como una falta de absorción.
Es una idea que te vuela la cabeza. O sea que el método de clasificación está fundamentalmente sesgado por la distancia. Totalmente. Usar un único umbral como gamma FC igual a 1.2 para clasificar todos los objetos sin importar su distancia introduce lo que los autores llaman un grave sesgo de redshift. Las implicaciones de esto son enormes. Lo son. Podríamos acabar pensando que hay muchos más AGNs sin oscurecer en el universo primitivo de los que realmente existen. Es un llamado de atención muy serio. Uf, es una revelación potente. Vamos a recapitular las ideas clave de este análisis. Adelante. Primero, la visión que tenemos de los AGNs en luz óptica y en rayos X a menudo cuenta historias contradictorias. Hay un desajusto muy significativo. Un conflicto de identidad a escala cósmica, sí. Segundo, las explicaciones más obvias, como la dilución por la galaxia o la variabilidad del objeto, Ujú. no parecen ser suficientes para explicar esta discrepancia. Y tercero, y este es el gran titular, usar la dureza de los rayos X como método de clasificación es muy engañoso, porque la propia medida está fuertemente sesgada por la distancia del objeto. Lo que nos lleva a la conclusión principal del artículo. Los autores desaconsejan firmemente mezclar los esquemas de clasificación. Genera más confusión que claridad. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué hacemos? Usar un método puro y consistente. O bien todo óptico, o bien todo de rayos X, pero solo si los datos son de alta calidad y se hace un análisis espectral que tenga en cuenta el redshift. Pero nunca una mezcla de ambos. La consistencia es la clave. Para terminar, dejamos una idea para la reflexión. Este estudio nos muestra que, incluso en un campo tan avanzado, nuestros sistemas de clasificación más básicos pueden tener sesgos ocultos que no vemos. Nos hace preguntarnos, ¿en qué otros ámbitos de la ciencia o de la vida nuestras categorías podrían estar más definidas por las limitaciones de nuestras herramientas que por la realidad de lo que estamos midiendo? Una pregunta fundamental. A veces, el mayor descubrimiento no es un nuevo objeto, sino darnos cuenta de que la regla con la que medimos está mal. Nos recuerda que siempre hay que cuestionar los métodos. Gracias por habernos acompañado.